¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy nos encontramos en la presencia de uno de los grandes en lo que respecta al toreo. Estamos en presencia de Manuel Ocaña Serrano. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te han recibido en México? Cuéntanos. Buenos días, pues la verdad que en México me encuentro como si estuviese en casa, ¿no? Me encuentro, la verdad, muy querido por el cariño de la gente y cómo está reaccionando México al conocerme como persona y como torero. La verdad, pues que estoy encantadísimo, llevo ya casi un año en México y sin proyecto de volver a casa, o sea que enamorado de México. Manuel, qué gusto escuchar eso. Y cuéntanos, ¿cuándo te diste cuenta de que esto del toreo era tu profesión? Pues la verdad que es algo que se nace con ello, ¿no? Yo desde muy pequeño sí tenía gran afición a acompañar a mi padre y a mi abuelo al tema de las corridas de toros. El ver las novilladas o ver las corridas de toros de figuras en televisión me llamó muchísimo la atención. Yo veía a gente que emocionaba, a gente, o sea, toreros que emocionaban, a gente que sacaban sentimientos, a gente normal. Y yo sí me vi un poco reflejado en ello y dije, yo quiero ser figura del toreo igual que son ellos. Eh, Manuel, entonces mencionas este primer acercamiento a ser torero en tu ámbito familiar. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito qué pensaron tus padres cuando les comentaste esta decisión de seguir tus sueños? La verdad, yo empecé muy pequeño en el tema de los toros. Con 8 años me puse delante de mi primera becerrita y mis padres pues como que lo tomaban un poco a juego de niño, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tú ves un chaval con 8 años, muy pequeño, que sí te habla serio, que sí se le quita el sueño por querer torear, que sí está 24 horas pensando en el toro, entonces ya empieza a pensar como padre, dice, oye, ¿qué le pasa a mi hijo, no? Es algo que sí le está afectando bastante. Entonces mis padres con 12, 13 años ya sí empiezan a ayudarme, a llevarme a una escuela taurina, a formarme como persona y como torero, y ahí entonces ellos ya sí deciden apoyarme y aceptan el que yo sea torero. Antes como que, bueno, pues lo tomaban como un juego de niño, o como una afición que ya se le quitará, pero no, gracias a Dios, pues no se quitó y fue a más. Perfecto, Manuel. Sabemos que toda profesión y todo oficio llevan sacrificios, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son los sacrificios como más importantes o más fuertes que has tenido que hacer tú? Ajá. En el mundo del toro todo es muy sacrificado, pero cuando tú haces algo con pasión y con amor, quizá sí que baja muchísimo y no llega a ser un sacrificio, porque lo hace gustosamente. Entonces, el sacrificio, pues bueno, por ejemplo, el perder mi infancia para dedicarme al tema del toro, ¿no? O sea, amigos, fiestas en la prepa, o sea, fiestas, pues sí que la sacrificaba por querer ser torero, pero es lo que te digo, ¿no? No es sacrificio cuando tiene su recompensa, que es el torear, que es lo que ama y lo que de verdad quiere, ¿no? Entonces, como que es más llevadero y no te cuesta trabajo, no te cuesta ningún esfuerzo hacerlo. Eh, Manuel, y este que es tu sueño, que está inmerso en el ámbito de la cultura, que como todo lo demás está en una constante evolución, probablemente ha cambiado. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado las corridas desde que tú empezaste? Pues sí, la verdad que cuando yo empecé pues era muy pequeñito y sí te digo que todo va evolucionando, ¿no? En el toreo sí se cuida más el toro, sí se cuida mucho más la imagen del torero, sí que se está sensibilizando más con el espectador, se está empezando a cuidar lo que es el aficionado, cosa que antes quizás no se cuidaba tanto. Y ahora pues sí estamos intentando de enseñarle o demostrar más lo que es el toro al aficionado o a cualquier persona que no entiende de toro. Antes, por desconocimiento, pues a lo mejor el torero como que no intentaba atraer a gente al toro. Y nosotros, pues gracias a Dios, vivimos del público y de lo que se trata, ¿no? De captar aficionados y cuidar el aficionado, que es el que de verdad mueve la fiesta. Ok. Y bueno, investigando un poquito sobre ti, surgió curiosidad en tu alternativa en Aranfé. ¿Fuiste tú quien eligió a López Chávez y a Gillo o te fueron asignados? Pues fue un poco asignado por la empresa, ¿no? López Chávez había sido el triunfador de la feria el año anterior y Gillo, pues un torero de Granada, muy cerca, muy próximo a la localidad de Atarfe, y como que ellos me dieron la oportunidad de que compartiera cartel con ellos y es que ese día fuese el día de mi alternativa.
Y la verdad pues que salió todo perfecto, salió maravilloso y bueno, y a López Chávez pues ese año fui yo el triunfador en vez de él. Siempre es grato escuchar eso. Y bueno, cuéntanos, Manuel, las cicatrices siempre son este símbolo de valentía, ¿no? De una carrera que ha costado trabajo y que ha sido sinónimo de éxito. Cuéntanos, ¿tienes alguna cicatriz que quieras presumir y contarnos sobre cómo la conseguiste? Pues cicatrices hay varias, ¿no? En mi vida. O sea, en el rostro pues ya se me pueden ver algunas. Y cada cicatriz es una historia, es algo muy bonito, porque luego queda esa historia para poderlo contar, ¿no? Yo, por suerte o por desgracia, como bien digo siempre, nunca se sabe, sí tuve una jornada muy fuerte, estuve en cuidados intensivos, la verdad perdí mucha sangre, lo pasé mal, y ahí es cuando te das cuenta de verdad de que tu vida sí puede estar en riesgo delante de un toro. Entonces cuando te planteas decir, oye, ¿merece la pena o no? Y ahí es cuando dices sí merece la pena, porque qué cosa más bonita que a cambio de la vida del toro entregarle mi propia vida, ¿no? O sea, yo creo que a cambio de su vida, yo le entrego la mía. Él me puede matar en cualquier momento, al igual que él también puede morir, ¿no? Yo creo que hoy en día es un espectáculo en el cual la verdad más grande es esa, ¿no? Un espectáculo en el cual se juega con tu propia vida, pero también le das tu propia vida al toro. Entonces es algo muy importante. Yo decidí seguir para adelante a partir de esa jornada tan fuerte y cada día estoy más contento y más feliz de darle al toro lo que le estoy dando. Yo quiero hacer una pregunta rápida aquí. ¿Qué sientes tú cuando estás frente al toro? Claro que te impone, claro que te da miedo, pero también sabes que al final es un animal y siente, ¿no? Siente lo mismo que tú. Entonces, ¿qué pasa por tu cabeza cuando no sé, cuando tienes que, así como tú sangras, también tienes que hacerlo sangrar a él? ¿Qué sientes? Ajá. La lidia, lo que es la lidia del toro bravo, sí está bien estructurada, ¿no? Por ejemplo, el picar el toro en 500-550 kilos de carne, por ejemplo, que puede tener el toro, que pierda como 3-4 litros de sangre, pues no es una cantidad excesiva, porque nosotros con 60-70 kilos podemos donar un litro de sangre, o sea, no llega a ser tanto. Como bien dice la palabra, es toro bravo, su genética, su instinto es acometer, sí tiene una capacidad más de aguante de dolor que cualquier otro animal. Así está redactado y así está estudiado, ¿no? No porque lo diga cualquier persona, sino porque hay estudios científicos que así lo demuestran. Entonces, entre ellos solos, en el campo, sí se matan, sí llegan a pelearse a cierta edad. Y entre ellos sí juegan con la muerte. Entonces, yo creo que el toro no sufre tanto como cualquier otro animal y sí se está cuidando mucho. Por ejemplo, las puyallas son más pequeñas, los arpones de las banderillas también son más pequeños y sí se cuida mucho en ese aspecto, ¿no? A la hora de entrar a matar, pues como bien te decía antes, yo entrego mi cuerpo, él entrega el suyo, entre ellos se matan y sin darse explicaciones. Yo creo que qué cosa más bonita que un animal pueda morir en 25-30 segundos, que es lo que puede durar la muerte de un toro si se hacen las cosas bien, ¿no? Entonces, si yo tuviese que morir de alguna manera, preferiría morir así, que no con una enfermedad o no con algún problema que me alargue lo que es la muerte. Entonces, sí decidiría morir así con 30, 35, 40 segundos y bueno, y darme adiós, ¿no? Manuel, nos comentabas de estos percances que al final de cuentas son sacrificios que conlleva esto que es tu pasión, momentos duros en tu carrera, pero en contraste con eso, ¿cuál dirías tú que es el momento más glorioso de tu carrera? La vida de un torero, sí hay varios momentos, ¿no? Muy importantes. Para mí uno de los más bonitos, que sí que fue una recompensa preciosa, fue en la Feria de San Isidro, en Madrid, en el año 2008. Fui uno de los triunfadores, cortándole una oreja a un toro. Sí que es verdad que cuando es 23.000 personas puestas, todas de acuerdo, o sea, todo el mundo diciendo que sí, de verdad, eso para mí pues queda en el recuerdo, ¿no? Eso es un sacrificio que al final tiene su recompensa. Esa es una de las recompensas, el poder acariciar o el poder tocar el cielo, el poner 23.000 personas de acuerdo, todo el mundo de acuerdo, queriendo que tú seas el triunfador. Para mí eso fue muy, muy bonito, ¿no? Y después hay partes en la vida de un torero también
Por ejemplo, torear en el campo de noche, también he tenido la suerte de hacerlo. No toreas para nadie, simplemente para ti, para satisfacer tu alma. No hay, o sea, ahí no hay muerte, no hay nada, simplemente en una ganadería torear de noche, eso es lo más bonito que hay, y eso solamente queda para ti, para tu interior, ¿no? Sí, son momentos preciosos y son momentos que tú le regalas al toro y el toro te regala a ti. Ok, Manuel, y bueno, todos sabemos que así como momentos de gloria y cosas buenas también hay altibajos, ¿no? Entonces, ¿cuándo ha sido el peor momento de tu carrera? Pues mira, el peor momento de mi carrera vino al año siguiente de cortar una oreja y ser uno de los triunfadores en la Feria de San Isidro, ¿no? Una asociación nueva para el control y vigilancia del sector taurino, algo que inventaron ahí, pues sí tomó decisión de quizás de joder un poco, ¿no? Y molestarme un poco a mí y a varios toreros más. Entonces sí que andaba de figura de los novilleros y caí por culpa de ellos. Bueno, pues no se hicieron las cosas bien, tomaron malas decisiones hacia mi persona como torero, y sí lo sentí perjudicado de estar en toda la feria a quedarme al año siguiente, quedarme casi parado por decisión de ellos. Después, bueno, pues ya se arregló todo, todo llevó a un buen fin y llegamos a un acuerdo bueno y volví a retomar mi carrera con fuerza, ¿no? Pero sí la impotencia de que el toro es el que da y el toro es el que quita. Entonces, cuando el toro no te lo quita, te lo quitan por otro sistema que no es el toro, sí que es verdad que siente una impotencia tremenda, ¿no? Porque el toro es el que decide si tú debes de estar o no, pero no una persona o un despacho de varios señores que quieran llevar tu carrera o que ellos quieran dirigir dónde tiene que ir tu camino, ¿no? Claro, y tras algunos de estos momentos que pudieron haberte dejado un mal sabor de boca, estos altibajos, ¿alguna vez ha pasado por tu mente dejar lo que tú haces, dejar lo que tú amas? Pues la verdad no, jamás se me ha pasado por la cabeza el decir, no, pues ya no aguanto, tiro la toalla. Sí he tenido muchos momentos muy duros, pero nunca, jamás se me ha pasado por la cabeza querer dejar el mundo del toro. Siempre he encontrado refugio en él, siempre he encontrado donde encontrarme a mí mismo como persona y como torero, y sí me ha llenado siempre. Entonces para mí es lo más grande que hay en el mundo y jamás lo dejaría. Por lo menos así lo tengo contemplado y así quiero seguir y vivir del toro y por y para el toro. Ok, Manuel. Pues bueno, y cuéntanos, hablando de toros y entre muchachos, ¿quién crees que da las peores cornadas, los toros o las mujeres? Pues sinceramente, mira, una cornada física, llega a un centro médico, te arreglan, te curan y bueno, y siempre va a quedar esa cicatriz, que la vas a ver y vas a ver. Pero hay cornadas psicológicas que sí que afectan mucho, ¿no? O sea, un desamor, algún problema familiar, esas sí son las que te absorben tiempo, las que te crean un problema en tu cabeza, y esas cornadas psicológicas son muy difíciles de superar. Porque la física, bueno, pues al final sí se arregla y cuando ves la cicatriz te acuerdas, pero no es lo mismo. Pero una cornada psicológica te la pueden pegar muy rápido y puede tardar muchísimo tiempo en salir. Esas son las difíciles y las que no ve venir. Nos gustaría que nos dieras tu opinión respecto a la fiesta, pero en el contexto actual. Muchos mencionan que está en crisis, todos tienen diversas opiniones al respecto, pero queremos saber qué es lo que tú piensas en el contexto actual sobre la fiesta. A ver, el tema de la fiesta quizá no esté pasando por su mejor momento, pero sí es verdad de que el taurino, como bien te comentaba antes, el torero o el mundo del toro no se ha dedicado a promocionar tanto como otros deportes o como otras actividades el sector del toro, ¿no? Porque bueno, pues sí creíamos que estábamos muy convencidos de que todo iba a funcionar bien, pero sí es cierto de que no hemos dejado un poquito llevar y no le hemos transmitido a la gente lo que de verdad se vive en el toro. Entonces yo creo que hemos actuado a tiempo, se está tomando medidas a tiempo, al igual que bueno, pues un grupo de señores como Antitaurino llevan mucho tiempo trabajando. Nosotros ya hemos empezado a trabajar fuerte en promocionar lo nuestro, en creer en lo nuestro y en vivir y transmitir lo que nosotros hacemos. Entonces yo creo que se ha cogido a tiempo, yo creo que va a ser importante porque va a traer buena repercusión y va a venir bien. O sea, yo creo que la fiesta
gracias a Dios, está más viva que nunca ahora. Y bueno, Manuel, por último, cuéntanos con todo esto que nos has dicho, ¿qué objetivos tienes para el futuro en relación a tu carrera? Pues mira, objetivo, sí quiero confirmar en México, quiero hacerme torero de aquí, de México, porque bueno, en España pues sí tuve la oportunidad y toreé muchísimo, pero México me ha abierto las puertas y quiero darle a México lo que México me ha dado a mí, ¿no? Quiero ser torero de aquí, de México, quiero ser mexicano y darle la ilusión de que México adoptó a un torero y ese torero sea yo. O sea, que México me dé la oportunidad, ya que México es la tierra de la oportunidad. En México me dio la oportunidad de que en España, pues sí salieron las cosas, pero creo que en México puede salir mucho más y puede ser mucho más importante. Entonces, como bien te digo, sí quiero ser torero de aquí, sin prisa de irme de México. Quiero quedarme mucho tiempo aquí y que México me adopte y me quiera como me está queriendo. Perfecto, Manuel. Pues muchísimas gracias y a nuestros amigos de Prensa Digital. Él es Manuel Ocaña, estás en tu casa y México te recibe con los brazos abiertos, Manuel. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.